Buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar apertura del bloque quinto de la Comisión 1. Está dirigida, bueno, por mí en este caso. Vicepresidenta es la doctora María Teresa Cuarone y el secretario es Federico Colonese. Vamos a escuchar las ponencias de Aguinaga Varo, Luis, que va a hablar sobre la unipersonalidad sobreviniente en la ESRL, Tomás Araya, que va a hablar de contratos asociativos y sociedad, Rodrigo Cuervo, metodología de derecho societario, Efraín Richard va a hablar de normas imperativas de la legislación societaria, tipicidad de primer grado, José Salamercado, en una ponencia también conjunta con el doctor Richard, va a hablar del sistema de prelación normativa desde una perspectiva societaria, Cristian Talercio va a hablar de persona jurídica, sociedad y empresa, y Carlos Baney va a hablar de una inteligencia artificial fiscalizando. Es una pregunta que se hace. Muy bien, si les parece. Sí, y van a estar sujetos a estrictos controles de tiempo bajo el terrible Federico Colonese. Bueno, muy bien. Invitamos a Luis Felipe Aguinaga, por favor. Bueno, buenas tardes. Un poco el trabajo mío trata de esto de lo que es la unipersonalidad devenida y hacer una especie de crítica del artículo 94 bis, que para mí tiene una redacción bastante defectuosa. Bueno, ahora lo vamos a ver un poco. La reforma introducida por la ley 26.994 eliminó como causal de disolución al inciso 8 del artículo 94 de la reducción a 1 el número de socios. Esto condice también con el artículo 1 que habilita las sociedades unipersonales en nuestro sistema jurídico, y al haberse eliminado este inciso 8 de la reducción a 1 el número de socios de una sociedad, lo que entendemos es de que esta reducción a 1 el número de socios no es más una causal de disolución de la sociedad, y esto es importante a los efectos del análisis que vamos a realizar. Y esta reforma introducida por la ley 26.994 introdujo también el artículo 94 bis. Esto un poco, como decía ayer Aida Kemelmacher en la parte del mensaje que escuchamos, esto de que se envió un anteproyecto realizado por los doctores Manóvil, Rivera y Royman, que después fue tamizado, filtrado por el Poder Ejecutivo, y en esa intervención que hizo el Poder Ejecutivo en el anteproyecto, bueno, algunas normas quedaron descompaginadas o contradictorias. Bueno, creo que el caso del 94 bis es uno de esos casos. ¿Qué dice el 94 bis? Si bien comienza diciendo de que la reducción a 1 el número de los socios no es causal de disolución, continúa imponiendo de pleno derecho la transformación para la sociedad en comandita simple por acciones y para la sociedad en capital industria. Y además termina diciendo que si en el plazo de 3 meses no se arriba a otra solución, y no dice nada más. No hay una sanción para el caso de que esa sociedad no haga nada, no recomponga el elenco de socios y no adopte alguna resolución en esos 3 meses. Entonces, primero y principal, esto de la transformación de pleno derecho. Suena un poco raro. Entendemos pleno derecho, un efecto que se produzca de pleno derecho significa que ese efecto jurídico se produce sin la intervención o sin la actividad o sin el requerimiento de un tercero. O sea que el efecto se produce automáticamente con independencia de la voluntad o la actividad de la persona que va a ser pasible de ese efecto. Y la realidad es que transformar de pleno derecho, lo que entendemos que es el trámite de transformación, requiere un montón de actos. Incluso para el caso de la sociedad anónima simple, que está excluida, porque una de las cuestiones que yo observo que omitió este artículo 94 bis fue de incorporar qué pasa con la sociedad colectiva en el caso que devenga 1 el número de socios, o la sociedad de responsabilidad limitada. Y aún encima, ¿qué pasa con la sociedad anónima? También tiene que transformarse de pleno derecho en SAU. Bien. Esta transformación de la que hablamos, algunos organismos de control han resuelto esta cuestión y han impuesto a través de una resolución que se debe iniciar el trámite de transformación. Pero los que no lo hicieron, ¿qué pasa con esa sociedad que nada hace en el plazo de 3 meses? Automáticamente va a ser una SAU sin adecuar el estatuto.
sin hacer una SAU y estar inalcanzada por el 299, tiene que nombrar un síndico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede? Bien. Segunda crítica que hago es el plazo de los 3 meses, o más que crítica, una cuestión operativa. Ese plazo de 3 meses o la transformación de pleno de derecho, ¿cuándo es operativo o cuándo comienza a correr? ¿Desde que se redujo a 1 el número de socios? ¿O desde que transcurrió el plazo de 3 meses recién ahí me transformo o estoy obligado a transformarme? Algo que lo dejo para que lo discutamos. Y finalmente, algo que les dije recién, ¿qué pasa con las sociedades omitidas por el artículo 94 bis? ¿Qué pasa con la colectiva, con la SRL? Hay una gran parte de la doctrina. Había una postura vieja ya y creo que fue dejada atrás, que algunos sostenían que debía disolverse. Esa sociedad que no hacía nada en el plazo de 3 meses y que devenía 1 el número de sus miembros, debía disolverse si no se transformaba en pleno derecho. Creo que esta postura fue dejada atrás y hoy no es muy utilizada. La mayor parte de la doctrina sostiene de que esa sociedad está alcanzada por la sección cuarta. Solución que yo entiendo para el caso de la sociedad en comandita simple y por acciones y para el capital industria, que tienen 2 clases de socios, 2 categorías de socios, por la cual se entiende que si yo pierdo un requisito tipificante voy a quedar alcanzado por la sección cuarta. Pero la colectiva y la SRL, que son regulares y que lograron su inscripción en el registro público o en la dirección de personas jurídicas, ¿van a ser alcanzadas por la sección cuarta? Difícil, ¿no? No siendo una causal de disolución la reducción a 1 el número de socios, ¿me van a quitar la regularidad? Bueno, una de las propuestas la propuesta que yo traigo justamente es que esa sociedad colectiva o esa sociedad de responsabilidad limitada pueda seguir funcionando con total vigencia de sus efectos, con total regularidad, aunque reduzca a 1 el número de socios. Y esto arriba a través de una interpretación que hago sobre que aplicando el artículo 150 de la ley del Código Civil y Comercial, donde entiendo que el artículo 163, que ordenaría la disolución de esa sociedad que no recompuso el número de miembros, no es aplicable a la sociedad anónima porque la ley especial tendría preeminencia por sobre la norma del Código Civil y Comercial. Así que un poco la postura es esa, de que esa sociedad colectiva o sociedad de responsabilidad limitada mantenga su vigencia, su regularidad, aunque haya devenido en 1 el número de sus miembros. Muy bien, gracias. Invitamos al doctor Tomás Arada, quien va a exponer de contratos asociativos y sociedad. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Me toma el tiempo? Bueno, mi tema no tiene nada que ver con el tema que recién se expuso y no sé si tiene algo que ver con los que vienen después, pero no sé si es culpa mía o de la organización de que estoy. El tema es la problemática de la diferenciación entre los contratos asociativos y la sociedad, fundamentalmente lo que hace a las relaciones societarias, asociativas informales, ¿no? Que es donde surge mayormente el problema. Obviamente tenemos una raíz común en los contratos asociativos y en la sociedad. Eso es conocido, pero la particularidad es que la sociedad genera un sujeto de derecho, una persona jurídica, y al generar una persona jurídica, sus efectos ya no quedan en el ámbito interno, sino que inciden en el mundo exterior, y en el mundo exterior están los terceros, que podrán ser acreedores, a quienes la consecuencia de que tengamos una persona jurídica no les es neutra. Entonces, dada la raíz común, en ambos casos estamos frente a institutos contractuales, pero en el caso de la sociedad, además, estamos ante una persona jurídica. Tenemos obviamente disciplinas jurídicas muy dispares. Hoy los contratos asociativos están regulados con una gran amplitud en el Código Civil Comercial, capítulo 16 del libro tercero, si no me equivoco, y ahí prima en su expresión máxima, con obviamente los límites que ya conocemos, no solo los contratos asociativos nominados,
o típicos, para el que quiera hablar de típicos, sino también cualquier otro tipo de contrato, inclusive esté o no inscripto. Ahora, la persona jurídica, o sea, la sociedad, que toda sociedad es persona jurídica, dije antes, genera efectos entre terceros, y esos efectos, además del centro de imputación diferenciada, a mi entender, el principal es el de la separación patrimonial. Lo miro ahí al maestro Juan Carlos Palmero, en quien, digamos, siguiendo sus muchos artículos, empecé a estudiar este tema, y esto de la separación patrimonial por la, digamos, por la generación del patrimonio que tiene lugar, va a incidir en los terceros, como dije antes, generándose una preferencia de algunos terceros, los acreedores sociales respecto de los bienes sociales, frente a los acreedores personales de los socios, ¿no? Todo esto, que es sabido por todos, no debería generar ninguna dificultad, y de hecho casi no genera en las sociedades regulares, porque ahí tenemos una inscripción, y presumimos que por la inscripción todos conocemos el efecto que genera la sociedad, pero tenemos una gran dificultad en, como dije al principio, las relaciones societarias asociativas, digamos, informales. Entonces, ¿cómo hacemos, dada la raíz común, dada la existencia de elementos comunes en los contratos asociativos y en la sociedad, para identificar una sociedad que nos saca del mundo contractual, donde prima la autonomía y la voluntad en su máxima, digamos, esplendor, y nos pone en el mundo societario, donde además de las relaciones internas, tenemos una norma que nos genera efectos frente a terceros, fundamentalmente la separación patrimonial. Y acá una primera posición podría ser, vamos a estar al nombre jurídico de las partes. De hecho, el proyecto del 93 y también del 98 traía una norma en ese sentido cuando hablaba de los contratos asociativos. Y bueno, lo que las partes digan será. Y otra posición de la cual yo participo es, tenemos que ver en la realidad social, o sea, ver las conductas de las partes e identificar de esas conductas, o si en esas conductas están presentes los elementos configuradores de la sociedad. Esto nos pone, no tengo mucho más tiempo para seguir desarrollándolo, pero esto nos pone ante la obligación de acordar cuáles son los elementos configuradores de la sociedad, o los elementos esenciales. Vamos a hablar acá de concepto jurídico, vuelvo a repetir, no es, por ejemplo, la personalidad jurídica, porque eso es la consecuencia de que haya sociedad. A la mañana Fabián hablaba de gestión común, riesgo común y fondo común. A eso hay que agregarle la actuación externa común. Es decir, todo eso que ocurre a partir de la comunidad de riesgo entre las partes tiene que exteriorizarse frente a terceros. Doctor, si tenemos estos elementos, ahí termino, si tenemos estos elementos, entonces en nuestro derecho vamos a tener una sociedad, no vamos a estar más en el mundo del contrato asociativo, y si tenemos una sociedad vamos a tener una persona jurídica. Termino acá por temas de tiempo. Gracias. Muy bien, invitamos al doctor Rodrigo Cuervo, que va a exponer de metodología del derecho societario. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la idea de la que parto es que la realidad es compleja, es extremadamente compleja y caótica, pero de algún modo existen principios que se representan o se infieren de una diversidad de cosas, ¿no? Y un caso que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, no sé si alguno lo conoce, el caso de la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Fibonacci fue un matemático del siglo XII que descubrió a qué secuencia o de qué modo se reproducen los conejos. Entonces, estudiándolo, él vio que siempre, ¿por qué? Porque el conejo a los 2 meses empieza a tener otros conejos y tiene una pareja por mes. Entonces él descubrió que siempre el número es 1, 3, 5, 8, en donde el número siguiente es la suma de los 2 números anteriores, ¿no? Y esto matemáticamente generó
el descubrimiento del famoso número áureo que se encuentra presente en el Partenón, en la Mona Lisa. O sea, son principios, la secuencia de Fibonacci, el número áureo, son principios que se encuentran presentes desde la forma que tienen las galaxias o los huracanes, o un caracol, o la cantidad de pétalos que tiene un girasol, que tiene los números de la secuencia de Fibonacci, y se encuentra presente en cuestiones que son muy humanas y sociales, como el propio comportamiento del precio. Es decir, en la bolsa de valores, uno de los principales criterios que se toma para predecir el precio es la sucesión de Fibonacci. Entonces, estos principios abarcados de una metodología científica compleja, digamos, es algo conocido en la ciencia. Y el derecho ha evolucionado y evoluciona de manera muy compleja. El ordenamiento jurídico que tenemos hoy es el fruto de una sucesión complejísima, infinita de normas que se repiten y se suceden y se abren. Y el mismo Carnelutti decía, el derecho se sucede hasta el infinito, porque el derecho también son los contratos y las relaciones humanas que aparecen y son diferentes todas en cada caso. El tema es que en la metodología del derecho que tenemos desde el siglo XIX en adelante, la metodología positivista, no respetamos estos principios de la vida y hemos concebido al ordenamiento jurídico como una pirámide perfecta, autosuficiente, lógica, que a la vez está compuesta por pirámides menores, como sería el ordenamiento societario, que son completos y perfectos, y en los cuales encontraríamos en teoría todas las respuestas, ¿no? Esto fue así, y un caso de esto, ¿cuál sería? Que planteó la ponencia, el caso del artículo 237, que dice que la publicación edictal es suficiente, necesaria y suficiente para la convocatoria de la Asamblea de la Sociedad Anónima. Esta norma, que parece muy simple, que toma el juez, aplicado al caso de dos hermanos que trabajan en una panadería todos los días codo a codo, el juez debería, y uno de los hermanos, que es director, convoca publicando edictos sin avisarle al otro hermano, el juez debería concluir, en base a esta lógica piramidal y exacta del derecho, que la norma es la del 237 y que por lo tanto esa asamblea es válida, y rechazar una impugnación con motivo de no haber sido notificado, ¿no? Ahora, desde mediados del siglo XX existe una metodología del derecho de la complejidad, una metodología de estos principios, es decir, no nos vamos a ir a Fibonacci, pero sí un derecho, una filosofía que busca los principios y que busca conectar cada norma del ordenamiento con normas mayores, inclusive con principios y con la sociología. Carnelutti decía, para hacer buen derecho hay que hacer cada vez menos derecho. Menos derecho implica mirar más allá de lo que me diga la norma, si estos dos hermanos trabajan juntos, cuándo se hablan, si comieron juntos el asado, ese domingo un asado o no, cómo se comportan. Es sociología que integra el derecho. A la luz de este derecho, por ejemplo, nos habla Dworkin del derecho como integridad, ¿no? La solución al caso que planteaba recién es diferente desde una metodología de la complejidad. La solución sería que la publicación edital no es suficiente, porque independientemente de lo que diga el 237, yo comparo esa norma, por ejemplo, con el 159 para la SRL, Rodri, un minuto. que me ordena la aplicación de la asamblea en una sociedad de hasta 50 socios y me dice que la notificación es personal. Entonces ahí me tiene que hacer un ruido. Y cuando voy a los principios de los contratos y veo la buena fe, la solución debería ser que entonces esa asamblea es nula porque estuvo mal convocada. Digamos, creo que uno de los problemas que hay que enfrentar hoy en el derecho societario es empezar a mirarlo desde esa complejidad y en busca de esos principios. Gracias. Gracias. Invitamos al doctor José Sala Mercado, quien ha hecho una ponencia con el doctor Richard, el sistema de prelación normativa desde la perspectiva societaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en realidad es el maestro, es el que marca el camino, y lo único que hay que hacer es tratar de ponerle empeño. No. De hecho, tendría que estar por una sesión generosa que estoy yo para explicar lo que hemos escrito. La idea era contestar un poco la pregunta que ya viene siendo reiterada, si
aplica la normativa imperativa de la Ley General de Sociedades a las sociedades por acciones simplificadas. Y entonces el título de la ponencia es el sistema de prelación normativa desde una perspectiva societaria. La conclusión la doy antes de explicar por qué es que no aplica la normativa imperativa de la Ley General de Sociedades a las SAS, pero tiene una explicación. En tanto y en cuanto los sistemas convergentes en aplicación disponen de cláusulas de compatibilidad para poder ordenar, ¿no es cierto?, toda esta serie de institutos que quizá puedan regular un mismo asunto, una misma complejidad, de manera tal de alcanzar una coherencia en el sistema. El 150 establece la necesidad de aplicación previa de la norma imperativa del microsistema en primer grado, del código de fondo, ¿no es cierto?, en segundo grado, luego la autonomía de la voluntad y luego la subsidiariedad tanto del régimen especial como del régimen genérico. Pero ¿qué ocurre cuando se intenta hablar de dos regímenes especiales? En realidad la norma especial que regula las SAS, no hace falta que yo lo diga, es la LASE. Y la LASE misma, en el artículo 33, remite en subsidiariedad a la Ley General de Sociedades en tanto y en cuanto la norma sea compatible. En el único caso en donde no hay posibilidad de derogar por autonomía de la voluntad la normativa de la Ley General de Sociedades en materia de liquidación y disolución, porque también así lo establece el Código Civil y Comercial en términos de personas jurídicas en parte general. Pero la propia LASE, también así lo dispone en el artículo 55, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, todo el resto sería derogable por autonomía de la voluntad. Y salvo en el caso de una omisión en el contrato, entonces sí empezaríamos a ver qué normativa de la Ley General de Sociedades, en tanto resulte compatible, sería entonces aplicable. ¿Esto por qué surge la duda? Por supuesto que el artículo 18 de la Ley General de Sociedades es aplicable, es decir, un objeto ilícito no va a dejar de aplicarse la norma imperativa, tampoco en materia de objeto prohibido. Pero luego está el artículo 13. ¿Podríamos nosotros derogar el artículo 13 por el contrato o por el instrumento constitutivo de la SAS? Entiendo que naturalmente que sí. ¿Podríamos emitir acciones bajo la par? Sin dudas que sí. ¿Podríamos nosotros soslayar el derecho de suscripción preferente y tornarlo renunciable a vinitio? Yo entiendo que también, porque es una cuestión estrictamente patrimonial que pueden ser renunciados los derechos a vinitio o posteriormente. En tanto y en cuanto lo establezca la autonomía de la voluntad, entonces así podría. Esto es un poco la conclusión a la que llegamos, no sé cuánto estoy de tiempo, si vengo bien. Esto es un poco la conclusión a la que llegamos con Hugo. Hugo, corregime si estoy diciendo alguna barbaridad. Es un poco la conclusión a la que llegamos con Hugo, desde el punto de vista que el paradigma que plantea la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor es la autonomía de la voluntad como norte. Y el norte está limitado, ¿por qué? Y está limitado por los principios generales del derecho, y ya lo sabemos, el abuso del derecho, en tanto y en cuanto surja asimetrías abusivas, entonces habrá posibilidad de corregirlo. Pero sigue siendo derecho privado, los jueces deben de intervenir solamente cuando son llamados a intervenir y con un estricto carácter excepcional en estas cuestiones, sí se puede advertir de esos instrumentos constitutivos exageraciones asimétricas. Pero si no, como digo, son derechos totalmente renunciables y además atendiendo a la estricta letra de la norma. La norma habla del sistema de prelación normativo y cuando la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor quiso establecer la aplicación de la Ley General de Sociedades en términos imperativos, así lo hizo, en lo que tiene que ver con disolución y liquidación. En todo el resto de las cuestiones, para las cuestiones orgánicas, subsidiariamente, si nada se dice en el instrumento constitutivo, tenemos las normas de la SRL, y si nada dice respecto de otras cuestiones, tenemos entonces sí la parte general de la Ley de Sociedades. Pero, en conclusión, en el instrumento constitutivo podemos entonces derogar cuestiones imperativas de la Ley General de Sociedades si para la LASE son absolutamente disponibles esas normativas. Gracias. Muchas gracias. Invitamos al doctor Richard, que nos habla de normas imperativas de la legislación societaria, tipicidad de primer grado. En cierta medida vos ya me has liberado de plantear el tema, pero ¿cuál es la libertad? Fíjense. Hola, bueno, perdón, empiezo. Este congreso fue motivado por dos imperativos: libertad bajo responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la libertad? La autonomía de la voluntad. Y primero a no tipificar, un tema que empezó a tratar Araya, y la otra, las normas imperativas. No son diferentes las normas imperativas de la Ley General de Sociedades en cuanto a los límites de la libertad. Quizás en algunos puntos están mejor perfilados en la ley de LASE esa libertad. Pero ¿hasta dónde llega la libertad?
¿Cuándo se destipifica la ley de la tipicidad de sociedad? Bueno, primero, cuidado con la exorbitación de los contratos asociativos. Esto es constante de parte de los acreedores, de los administradores, que normalmente asumen una representación orgánica cuando en los contratos asociativos siempre hay una representación voluntaria. Esto es tradicional y ha dado lugar a serios disgustos por esa exorbitación, porque actúan como si fueran uno solo, cuando en realidad tienen que mantenerse por propia disposición de la ley los vínculos separados. Gracias por afirmarlo. ¿Y dónde está el límite? Un límite claro. Lo dijeron ayer los maestros. Asumir el riesgo. ¿Ahora esto es siempre así? Sí, pero si me presento en concurso, el problema lo tienen los acreedores. Falso. Hemos descreído del sistema societario, del sistema del derecho privado patrimonial, y no hemos reconstruido un sistema de las relaciones de organización personificadas. Y en eso estamos. ¿Cuál es el límite? Lo dijo muy bien para las LACE y también para las otras sociedades, los capítulos de disolución y liquidación. Cuando se constata una causal de disolución, de las que generan daño, porque ahí está el tema de la responsabilidad, artículos 94.4 y 94.5, desdibujados hoy, pero que hay que redibujarlos. Es generar daño a terceros. ¿Y cómo componerlo? ¿Hay plazo como en la ley española? ¿Hay que convocar a asambleas? No. Los administradores, en su deber de diligencia alta, deben recibir la contabilidad anual como una señal, una red flag, y analizar si el sistema contable es bueno. Porque a veces es matemática, pero no real la alarma. Entonces hay que mirar si la alarma es real, y si es real, hay que optar por las soluciones imperativas, opciones imperativas del artículo 96. Disolver o capitalizar. Miles de formas de capitalizar, señores, hoy, sobre todo con los recursos que existen. Y de no, se cambia el sistema de responsabilidad. Adviértanlo ustedes en el artículo 99, que en general de eso no se habla, porque es peligroso. Es peligroso porque implica responsabilidad, como también es peligroso la aplicación del régimen de la actividad ilícita. Esto lo vamos a tratar en otras ponencias. Entonces, este es el marco. Este es la tipificación y este es los límites. No dañar, inclusive anticiparse al daño 1709 y subsiguiente si viene al caso. Y ahora unas apostillas. Para usted, el 319 del Código Civil dice lo que usted ha dicho. La congruencia de la actuación de las partes, está así escrito. Y además el título preliminar, eso sí, usted lo marcó. Y el otro, creo que lo dije, y Varo, en el año 1995 sostenía que las sociedades unipersonales, que devenían unipersonales, seguían operando, porque la sociedad sigue operando hasta que se liquida. No puede dejar huellas, ni obligaciones, ni res nullius. ¿Y quién puede tener interés en disolver una sociedad? Cuidado, la responsabilidad cambia cuando se cae en una situación como la del artículo 99. Sino, ¿quién puede tener si una sociedad es exitosa y la llevo yo solo porque se me murieron mis hermanos? ¿Quién puede tener interés en modificarla? Los acreedores del socio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invitamos a Cristian Taliercio, ¿está? Con la ponencia Persona Jurídica, Sociedad y Empresa. Bueno, buenas tardes. Cuando estudiaba Derecho Societario en el grado, nos dijeron que la sociedad es la forma jurídica de la empresa por excelencia. Y ese concepto yo lo entendía, como muchos de mi generación, atado a las estructuras típicas, a la seguridad jurídica que brindaba eso, atado a su vez a una cantidad de normas imperativas que indicaban la forma de hacer los negocios.
en gran medida. Sí quería usar esta estructura, obviamente. Mi análisis en la ponencia, que bueno, ustedes pueden consultar, es un análisis que parte ya no de ese estudio teórico inicial, sino de mi experiencia de trabajo. Yo encuentro que cuando un empresario tiene que estructurar su empresa, va a elegir la forma que crea más conveniente y normalmente su mirada no se va a centrar en lo que dice una determinada normativa, se va a centrar más en las necesidades económicas que le advierte. Esto no es nuevo, esto ya lo había escrito, no sé, Garrigues en 1927, él decía, el sustrato económico está más cerca en materia societaria que cualquier otra cuestión. Pero puntualmente, ese empresario que tiene una sociedad anónima y hay un grupo inversor que dice, mire, yo pongo toda esta plata, lo que quiero es tener un órgano que tenga la posibilidad de limitar decisiones del directorio en una determinada materia, que es la que a mí me interesa, se va a encontrar con que el 266 le dice que no. Y entonces el empresario no va a dejar de hacer el negocio. Lo que va a encontrar es la manera contractual o la manera fuera del orden jurídico nacional de hacerlo, porque esa es la realidad. O ni hablemos de estructuras como las DAO, de personas que tienen tokens que les permite llevar adelante estructuras de negocios de manera, si quieren decirle, desarticuladas. No son desarticuladas. Lo que pasa es que no tienen un estatuto, no tienen un domicilio. Las funciones orgánicas que nosotros estamos acostumbrados a ver en los tipos societarios acá no se cumplen de la misma manera. Ese mismo inversor toma las decisiones dentro del órgano de gobierno, dentro del órgano de administración, si quisiéramos compararlo con la estructura típica. En realidad funcionan de otra manera. Las criptomonedas son una realidad para el mundo económico. En el mundo del derecho societario nacional son un problema. Hay una cantidad de ponencias que vi que están bien planteadas, que tratan de que la realidad pueda entrar como aporte al mundo jurídico societario, pero sabemos que es un problema porque si leemos el artículo 51, 53 de la ley pareciera que no encaja perfectamente. Entonces, evidentemente hay estructuras nuevas donde el paradigma de nuestra ley societaria no las puede contener. Ante esa situación, lo que yo me planteaba era si hay que seguir mirando a la sociedad y al derecho societario como lo veíamos, o como yo por lo menos lo veía antes, para no hacer una generalización. Quizás hay personas que tienen opiniones distintas. Y entonces me quedo con palabras que a mí me resultaron muy claras. Leyendo a Jesús Alfaro, veía que él dice, la sociedad en realidad, o hablaba de la persona jurídica en general, decía es un patrimonio autónomo o organizado dotado de agencia, dice. O Reyes Villamizar, en su tratado, en la última edición, yo miraba y decía, bueno, a ver, ¿qué va a hablar de la naturaleza jurídica de la sociedad? Y dedicó un párrafo a decir, ya no tiene sentido que hablemos de esto. La sociedad es una estructura jurídica de organización empresarial. Ayer escuché palabras parecidas del doctor Vítolo, por ejemplo, y evidentemente creo que hay una cantidad de doctrinarios que centran la mirada en las necesidades del empresario, quizás siguiendo pautas de otros derechos que ya reconocieron esto en otras épocas. Y no se trata de negar la aplicación de normas imperativas cuando correspondan, se trata de saber cuál es el sentido que hay que dar a la mirada del derecho societario. Entiendo que claramente tiene que ser a favor de la empresa. Si vos no vas a dar al empresario una forma que contenga las necesidades económicas con las que necesita estructurar su negocio, el empresario va a buscar en un mundo globalizado, digital, con la inteligencia artificial y todos los recursos tecnológicos que existen hoy, estructurar su empresa en otro lado o en ningún lado. Doctor, bueno, un minuto. nada más. Gracias. Muchas gracias. Invitamos al doctor Carlos Baney, que va a exponer de una inteligencia artificial fiscalizando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco acá Joche me dio el pie al hablar de la autonomía de la voluntad en la SAS, en la estructura orgánica y en cuáles son las pocas normas imperativas que hay y como contrapartida de eso la gran libertad que hay en la estructura orgánica.
Cuando la LACE quiere limitar la integración de los órganos, lo hace expresamente. Entonces vemos que, por ejemplo, el órgano de administración establece que tiene que estar integrado por administración y representación por personas humanas. Cuando habla del órgano de gobierno, habla de personas humanas o personas jurídicas. Y esas son las limitaciones que hace la estructura orgánica de la SAS. Y después, por ahí, dentro del artículo que habla del órgano de fiscalización, de gobierno, dice que podrá haber un órgano de fiscalización. Es lo único que dice. Con lo cual, uno dice, bueno, no les importaba el órgano de fiscalización, le pusieron un renglón y nada más. Pero como contrapartida de esto podemos decir, bueno, también nos dio una amplísima libertad para regular ese órgano. Yo había escrito en una ponencia del Congreso pasado hablando que podría no estar integrado por abogados y contadores, sino que, por ejemplo, en una sociedad agropecuaria podríamos tener en el órgano de fiscalización otro tipo de control, un genetista, un ingeniero agrónomo, un veterinario y demás, para hacer un control un poquito más del negocio y un control más estricto del día a día. Pero bueno, ahora, como pasaron 3 años y seguí con el tema dando vueltas en la cabeza, hago otro planteo, que es, la LACE establece, cuando quiere establece quién puede integrar los órganos. Y el órgano de fiscalización, al no establecer nada, podemos decir quién puede integrarlo o qué puede integrarlo. Y como no dice nada, podemos también decir que los socios, dentro del ejercicio de autonomía de la voluntad, pueden establecer que lo integre una inteligencia artificial. No sería un quién, sino sería un qué. Podrían en el instrumento constitutivo establecer las pautas, establecer cómo va a funcionar o establecer cómo va a recabar información o qué obligaciones tendría, por ejemplo, el órgano de administración de brindar a esa inteligencia artificial para que ésta después, por ejemplo, brinde informes directamente a los socios o cualquier cosa así. No es, yo soy medio bruto tecnológicamente, pero son ideas simplemente como para decir, aprovechemos la amplísima libertad que nos da la LACE para la creación orgánica y vayamos un poco más allá y no integremos solo con personas, sino también con otro tipo de entes, entidades o lo que sea una inteligencia artificial. Gracias. Gracias. En total, tenemos. Bueno, muy bien. Abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que tienen un minuto para hacer preguntas y 2 para repreguntas. Yo tomo nota. Bien. Dale. 1, Philip. 3, 2. El nombre así lo anota para la exposición. ¿Ah? Castro. ¿Quién? ¿Quién? Palmero. Gabriel. 5. Allá está Pagani, pero no sé si tenemos tiempo. Allá. Sí. Allá Pagani. Manovi. Bien, estamos ahí con la cantidad. El doctor Javier. Bueno, gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, mi pregunta es para Joche y para el querido doctor Hugo Richards, porque creo que estamos discutiendo cosas que pensé que los últimos 3 años habíamos acordado, habíamos zanjado las diferencias y siento como que estamos volviendo a discutir algunas cuestiones. Mi pregunta es la siguiente y es sencilla. ¿La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad o es otro tipo de negocio jurídico? Porque si es otro tipo de negocio jurídico, no tengo ningún problema. Pero si es una sociedad, mi pregunta es, ¿cuál es el problema de que apliquemos las normas de la Ley General de Sociedades? ¿Cuál es el miedo a que apliquemos algunas normas de la Ley General de Sociedades? Yo sé que dice en cuanto concilien, pero concilian de una manera, es una manzana que cae debajo del árbol, no a 100 metros. Y porque la realidad de nuestro país nos indica que los estatutos o contratos sociales o instrumentos constitutivos, la realidad es que no prevén todas las cosas haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad. Entonces necesitamos reglas que puedan resolver algunas cuestiones que se susciten en la vida societaria. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la exclusión? ¿Qué hacemos con la incorporación de los socios? El derecho de receso. He escuchado que el derecho de receso, si no está previsto en una SAS, no puede ser aplicable, lo cual me parece demencial. Bueno, esa es la pregunta. No, hacemos toda la ronda de preguntas y después respondemos. Gracias.
Hola. Bueno, Palmero. ahí sí. Una pregunta para el doctor Baney en esta cuestión de los entes, entidades y qué y cómo y qué, que pueden ocupar estos cargos de acuerdo a la elasticidad de la ley. La pregunta es, que no me queda del todo claro, si además de postular eso, se postula también un ensanchamiento de la actividad que debe realizar el ente, la entidad o quien sea que lo haga o la persona humana. Porque en el caso de la sindicatura, por ejemplo, no es que la ley no dice nada. Si uno analiza el 294, sabe que el control que se hace es un control de legalidad. Entonces, el veterinario haciendo un control de legalidad en la marcha de la empresa agropecuaria no me termina de cerrar. Quería aclarar si se refería, implicaba un ensanchamiento de facultades para la sindicatura, en este caso, o simplemente es un tema de ceñidos a sus facultades, reemplazar la persona humana por estas nuevas variantes. Esa sería la pregunta. Hola, hola. Sí, yo en realidad, más que una pregunta, quiero manifestar y poner de relieve la exposición del doctor Araya en el sentido que ha tocado uno de los puntos esenciales de la nueva legislación, diríamos, al haberse incorporado los contratos asociativos como una figura contrapuesta a los contratos de cambio en el nuevo Código Civil. El problema ya lo dio desde siempre. ¿En qué momento del contrato se desprende o nace la persona jurídica? Porque no todos los contratos asociativos son personificados. Hay contratos asociativos que no llegan a crear una persona jurídica. Y hay otros contratos asociativos que sí crean una persona jurídica. El problema es saber en qué momento, es lo que le llaman a algunos, haciendo parangón con la ciencia de la naturaleza, el misterio de la concepción de la persona jurídica. Y el doctor Araya ha dado exactamente buena parte de la respuesta, pero para hacerlo como pregunta, le quisiera, y para que pueda explayarse un poco más del tiempo que ha tenido, porque es un tema que evidentemente trasciende lo que puede ser 1 minuto, o 5, o 20, o 15, lo que le pongan, que se puede encontrar ejemplos en el nuevo código donde se establece una diferenciación de los contratos asociativos que no dan lugar al nacimiento de una persona jurídica o de los contratos asociativos que sí dan lugar al nacimiento de una persona jurídica, y por qué, si fuera posible. Bueno, ¿se escucha? Para el doctor Cuervo. Respecto a su ponencia, primero le digo que fue una excelente exposición. ¿Sí? Y mi observación es la siguiente. Habla de metodología del derecho societario como si fuera diferente de la metodología del derecho, y a mi parecer no lo es, sino que involucra aspectos filosóficos de la metodología del derecho en general y remite a principios. Afortunadamente, desde el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos ya incorporados, normativizados, esos principios que la jurisprudencia venía aplicando desde antes. Por ejemplo, la buena fe, artículo 9, el no abuso del derecho, artículo 10, y para mí el que es quizá uno de los más importantes es el de razonabilidad, que venía de la doctrina de la Corte Suprema de antaño. En el ejemplo que menciona, de dos hermanos, un simpático ejemplo de dos hermanos de una panadería, y obviamente la nulidad, debe haber habido un planteo de nulidad judicial. Bueno, publicar por edictos una citación de una asamblea de dos hermanos que están codo a codo todos los días y que uno de los hermanos no haya asistido a esa asamblea es irrazonable, justamente. Un buen juez seguramente habrá sabido valorar esa situación, porque ahí están involucrados los tres principios: la razonabilidad, el abuso del derecho y la buena fe, ¿verdad? En una comisión, la 4, en el último bloque, justamente, el doctor Arcos puso de manifiesto exactamente esto en el caso Molinos Río de la Plata, en un aspecto societario tributario, y mencionó el fallo del 2 de septiembre de 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo que el fallo era excelente. Ponderó inclusive el voto mayoritario y el voto minoritario del doctor Rosenkrantz. En ese fallo
justamente lo que hizo la Corte fue desplazar la aplicación de normas, en el caso del convenio de doble imposición que tenía Argentina con Chile, para terminar resolviendo. Doctor, recuerda el tiempo, por favor. Sí, sobre el principio de abuso del derecho y de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Ahí se escuchó? Bien. La mía es una consideración, casi una pregunta quizá también para la ponencia de Rodrigo. Hola, hola. Ahí está. Ok. Perdón. Es una consideración, quizá una pregunta también para Rodrigo en función de su ponencia. Respecto de la aplicación de principios y el ejemplo que puso Rodrigo, yo tengo algunas dudas. En el caso concreto, digo, efectivamente, como decía el colega, pareciera que la solución está en el abuso del derecho, que está positivizado en nuestro Código Civil y Comercial. Pero no necesariamente esa publicación edictal en esa sociedad de dos hermanos puede ser abusiva si es que los dos hermanos, por ejemplo, como suele ocurrir, están distanciados y entonces se niegan, a pesar de las invitaciones verbales, uno se niega a concurrir a la asamblea que el otro convoca o a participar de los actos orgánicos. Entonces, por ahí ese que convoca, el único lugar que tiene donde refugiarse es la letra de la ley. Ahora, si lo hizo abusivamente, me parece que el remedio es el abuso del derecho. Y otra cosa que quiero decir que hay que tener mucho cuidado, yo por lo menos pienso que hay que tener mucho cuidado con los principios, porque los principios son algo que están, digamos, flotando en el éter, pero después es muy difícil en el caso concreto que sepamos cuáles son los principios que tenemos que aplicar al caso, y es común que en los juicios cada uno invoque el principio que más le parece. Entonces, me parece a mí que lo que es peligroso, vengo de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, entonces nosotros no deberíamos aplicar, digamos, principios, deberíamos atenernos a la estricta letra legal. Nada más, gracias. Yo quería hacer una consulta para la ponencia del doctor Aguinaga. Respecto de, entiendo que por lo que dijo ahí, el 94 bis no prevé, bueno, para el caso de las SRL y de las sociedades anónimas no prevé que se transforman en sociedades unipersonales de pleno, digamos, en sociedad anónima unipersonal de pleno derecho. En el caso de las SRL tampoco quedaría encuadrada en la sección cuarta, y en la sociedad anónima no sería una transformación, sino que en su caso habría que reformar el estatuto, cambiar la denominación y designar síndicos. Ahora, en las SRL las dejarías así, digamos, sin hacer ninguna modificación, que siga funcionando como sociedad de responsabilidad limitada con un solo socio, entiendo. Pero en la CSA, ¿cómo juega para vos el 164 respecto a la responsabilidad de los administradores y de la sociedad si no incorporan, si no reforman el estatuto e incorporan en la denominación que son sociedades anónimas unipersonales? Porque ahí no queda en la sección cuarta, pero tenés un riesgo grande respecto a la responsabilidad, ¿no? Gracias. Yo quiero expresar que comparto al 200% la ponencia del doctor Aguinaga Bravo. ¿Hola? Ahí. Bueno, decía que apoyo al 100%, al 200%, la ponencia del doctor Aguinaga Varo, porque no hay otra solución si uno analiza la técnica, con técnica jurídica, todos los elementos normativos que hay. Primero, hay una norma expresa, la sociedad no se disuelve. Si no se disuelve es que subsiste, descartada la disolución. Segundo, todo el régimen de la sección cuarta, igual que el antiguo régimen de las sociedades irregulares y de hecho, son para el momento constitutivo. Una sociedad no se convierte ni se transforma en irregular ni otra cosa por el estilo. La única solución posible, analizando todos los elementos, incluido el 150 del Código Civil y Comercial, es no pasa nada, la sociedad sigue como unipersonal. Y si la mano negra que
introdujo modificaciones en lo que fue el proyecto de la comisión, no lo hizo diligentemente y esto se le escapó, pues peor para la mano negra. Es así. Y lo digo con energía y con enojo por la mala calidad jurídica de esas metidas de mano que hubo. Por último, una muy minúscula referencia a la ponencia de Tomás Araya, que es excelente y sigue por el buen camino, pero yo creo, respetando por supuesto lo que dice el maestro Palmero, que la cuestión de dejar difusa la cuestión, la decisión de si existe un sujeto de derecho, una persona jurídica o no, que fue lo que hizo fracasar, entre otras cosas, el proyecto de unificación del año 87 respecto de las sociedades, no es buena política legislativa. Por eso, a partir de la Comisión Federal del año 93, que integró Palmero, Richard, yo también estuve, y algunos más quizás que, bueno, eran la mayoría civilistas, dispuso con toda claridad separar una cosa de la otra. Los contratos son contratos, no son sujetos de derecho, no son sociedades, por más que sean el género aparente en el cual están incluidas las sociedades. Bueno, cómo no. En primer lugar, respecto a la ponencia de la inteligencia artificial para sindicatura, me parece correcto porque la sindicatura no toma decisiones. Entonces, todos los cuestionamientos de las zonas oscuras de la programación de la inteligencia artificial no funcionarían, me parece muy bien. Voy a ir a la ponencia del doctor Araya con algunas preguntas. El tema de la exteriorización o no exteriorización, que a veces es subjetivo, depende de circunstancias de hecho, depende de que alguien lo haga y a lo mejor los miembros no quieren, no me parece demasiado concluyente. Creo que la sociedad en participación, no sociedad porque no hay gestión común, como no hay gestión común en el préstamo participativo. Entonces creo que hay un elemento que él podría considerar, y se lo pregunto, es el hecho de la gestión común. Y el segundo elemento que para mí definiría hoy la regla entre un contrato asociativo atípico, sin nombre, nos juntamos, hacemos algo, y una sociedad de la sección 4, sin nombre, nos juntamos y hacemos algo. Ni siquiera tenemos la palabra contrato que quiere poner Manóvil, no lo tenemos. Tenemos esto. Creo que la gran diferencia para personalizar hoy en derecho argentino con el artículo 1 es que explote una empresa. Si hay empresa, hay sociedad. Si no hay empresa, hay contrato asociativo. Le paso esta reflexión para su respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos la posibilidad a que respondan los ponentes. Les pedimos, por favor, que sean breves porque ya estamos excedidos con los tiempos, por favor. El que quiera. Bueno, hola. Hola. Bueno, la mía es sencilla, es muy sencillo, le contesto a la doctora, coincido con vos. La realidad es que fiel a mi idea, para mí, al no perder la regularidad, ya sea una SRL, una colectiva, o la SA simple, la simple SA que no tiene sindicatura, la realidad es que para mí corre la misma suerte, o sea, no perdería ninguno de sus efectos y no debería hacer nada, por más de que para la SA parece más sencillo, es adecuar, agregar el SAU al final y por ahí designar un síndico, pero porque esté más cerca que las demás, no creo que tenga algún problema con el 174 o que se le... Creo que corre la misma suerte que la SRL y la colectiva, o sea, no se le aplica ninguna responsabilidad distinta ni va parada a la sección cuarta, Gracias, sino que Felipe. mantienen todas sus características. A ver, discúlpenme, estamos siendo desalojados, pero vamos a resistir si los ponentes contestan rapidísimo. Joche. Un segundo. Luisito, la respuesta es, estamos de acuerdo. No te lo esperabas. ¿Sabes por qué estamos de acuerdo? Porque nosotros habíamos dicho, cuando hicimos la ponencia, es que en realidad sí aplica la Ley General de Sociedades, en tanto no haya sido dispuesta. Lo que nosotros planteamos es, salvo en liquidación y disolución, donde es imperativo el mandato, y salvo en objeto ilícito y objeto prohibido, lo que resulta una obviedad, en el resto de las cuestiones, en tanto no haya sido dispuesta, puede aplicar. Pero yo puedo derogar enteramente el artículo 13, ¿no es cierto?, en tanto no incurra en abuso de derecho y demás cuestiones, porque cuando quiso hablar de imperatividad, la norma lo dijo. Y cuando no, dijo, en tanto resulte compatible y no haya sido por autonomía y la voluntad del abogado. Mil gracias, Rodrigo. De acuerdo.
Vamos a diferir después de escuchar a Rodrigo. Les pido perdón al resto de los ponentes. Bueno, Tomás está a punto de colapsar. Si le pasas el micrófono a Tomás, ¿Vos no querés hablar? lo salvamos porque no tenemos desfibrilador. Tomás, tenés 2 segundos. Bueno, no voy a tomar 2 segundos, así que pido disculpas, pero es imposible. Yo coincido con, digamos, Rafael. El sistema, obviamente, del Código Civil y Comercial que viene en el 93 y el 98 es un sistema que cierra, y de hecho la gran discusión fue acá, yo no estaba, en Huerta Grande, pero se puede leer en los libros. El problema es fáctico y es el que plantea Eduardo Fabier, es decir, es difuso, o sea, que el método esté bien no quiere decir que no sea complejo, y en la parte fáctica es donde aparecen las diferencias. La pregunta de Palmero no la puedo contestar, es una pregunta capciosa en realidad, porque el Código Civil y Comercial trae los típicos que conocemos como contratos, pero también dice que se aplican estas normas siempre que no sea sociedad. Entonces volvemos al primer problema y volvemos a lo que plantea Eduardo Fabier. Yo personalmente creo que el elemento es muy importante, la actuación externa común. A lo mejor estamos de acuerdo si gestión común involucra eso. No coincido con que la diferenciación esté en empresa. Gracias. Bueno, les vamos a pedir disculpas a los doctores Rodrigo, Carlos y Cristian. Se comunicarán con ellos por escrito. Damos por terminado esto y tenemos que salir corriendo, ¿verdad? Gracias a todos.